Y hemos titulado la meditación de esta noche, amados hermanos, Jesús y la oración. Jesús y la oración. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Vamos a meditar en esta preciosa noche. Ayude al hermano que tiene a su lado, por favor. Y cuando todo lo tengamos a una sola voz, me lo confirma con un fortísimo amén. Y leemos, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Y la letra dice, versículo 5, del capítulo 6 de Mateo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, agradecidos contigo, Señor, suplicamos que bendigas nuestras vidas, que bendigas, oh Dios, este momento especial en el cual nos permite, Señor, hoy poder aprender de tu palabra. Rogamos a ti, Señor amado, que vengas haciendo una obra perfecta en nuestros corazones, que venga bendiciendo, Señor, a tu pueblo de una manera sorprendente y sobrenatural. Abre nuestro entendimiento, añade a tu iglesia los que has predestinado para vida eterna, y permítenos, Señor, hoy por hoy a cada uno de nosotros poderte dar nuestra mejor ofrenda. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Confesamos a ti nuestros pecados y nos apartamos para que tú te glorifiques en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, amados hermanos. ¿Pueden tomar su asiento? Jesús y la oración. Jesús y la oración. Es muy importante, amados hermanos, en esta noche que cada uno de nosotros entendamos propiamente qué significa la oración. Todos estamos acostumbrados, todos estamos relacionados, todos, amados hermanos, hemos escuchado de esto tan importante que debe de ejercitarse como todo cristiano y buen creyente. Hemos escuchado un corito que dice, ¿verdad? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo dice? Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Descansad en el Señor, las pruebas y el dolor. Escuche esto. Bendita oración. No puedo hablar con Dios. Como iglesia Betel. Orando. Pero muchas veces nosotros, amados hermanos, se nos olvida propiamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. La palabra del Señor, específicamente en Mateo 6, verso 5, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Muchas veces nosotros, amados hermanos, ¿verdad?, hemos olvidado lo que significa propiamente adorar a Dios a través de nuestra oración. Pero es importante que nosotros sepamos qué es la oración. La oración es el ejercicio espiritual del cual todo creyente, amados hermanos, establece contacto directo con Dios. Por eso, amados hermanos, cuando una persona ejercita, ¿verdad?, su cuerpo en el gimnasio, ejercita su cuerpo en el atletismo, ejercita su cuerpo en la natación, ¿verdad?, físicamente se le nota a esta persona. Entonces, cuando nosotros notamos, amado hermano, que existen personas que hablan con Dios, que existen personas que tienen comunión directa con Dios a través de la oración, a través de este ejercicio importante, eso, amados hermanos, nos hace ver que esta persona está caminando por un camino probablemente que es el indicado. Dígale que tiene a su lado: ¿por dónde estás caminando? ¿Por dónde estás caminando? ¿Sabe por qué es importante que nos contestemos esta pregunta, amado hermano? Porque muchas veces nosotros decimos que somos personas de oración, pero cuando nos pasan a orar en público no podemos. Muchos de nosotros decimos, ¿verdad?, que tenemos comunión con el Señor, pero cuando caminamos por la calle no se nos nota. Y es aquí, amado hermano, ¿verdad?, donde nuestro
nuestro Señor Jesucristo nos exhorta en esta noche y nos dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar, ¿verdad?, de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, únicamente para ser vistos, pero no para tener comunión con el Señor. Y es ahí, amado hermano, donde la iglesia en este tiempo está metida en graves problemas. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la crisis, viene la situación difícil, viene la enfermedad, no sabe cómo defenderse. ¿Por qué? Porque está débil espiritualmente. Muchos de nosotros hoy en día quizá estamos anémicos, ¿verdad?, espirituales. ¿Por qué? Porque no nos hemos ejercitado en algo tan importante y en algo tan vital como lo es la oración. ¿Qué es la oración, pastor? En pocas palabras, es la comunicación que tenemos con el Señor. Si a usted no le gusta orar, si a usted la oración lo duele, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque entonces aquí lo tiene el diablo. Usted no puede venir a decir, amado hermano, que es creyente y que la Biblia lo duerme. Usted no puede venir, amado hermano, a decir que es creyente y que cuando viene el culto, ¿verdad?, es que el pastor, la predicación, la meditación, la administración a mí me da sueño. Preocúpese, amado hermano, porque el diablo aquí lo tiene. Y es importante que nosotros hoy por hoy entendamos que si no nos estamos ejercitando de la mejor manera, el diablo nos puede, amados hermanos, botar. Es muy importante hoy por hoy que nosotros, amados hermanos, entendamos que a través de la Biblia Dios nos habla, ¿verdad?, de una forma directa a cada uno de nosotros como hombres. Nos habla, amados hermanos, principalmente como creyentes a través de la oración. Por eso, ¿verdad?, decía ese grito: bendita oración, ya puedo hablar con Dios. ¿Cómo? Orando. Pero el orar, amados hermanos, no es el de venir y repetir, ¿verdad?, una oración aprendida. Hay gente, ¿verdad?, que viene y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga. Pero ¿qué está pasando ahí? Está diciendo una letanía, está diciendo, amados hermanos, ¿verdad?, una palabra, pero no la está viviendo. Porque claramente, ¿verdad?, el Señor Jesucristo decía, ¿verdad?, en el versículo 9: vosotros pues oraréis así. Pero lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando en esta cita bíblica, amado hermano, es un modelo de oración. Pero nosotros, amados hermanos, muchas veces creemos que la oración solo es pedir, pedir y pedir. Creemos, amado hermano, que cuando venimos a la casa del Señor, ¿verdad?, solo es venir, amado hermano, y buscar las manos del Señor. No, venir a la casa del Señor es buscar su rostro. Venir a la casa del Señor, amado hermano, es venir y adorarle en espíritu y en verdad. Venir a la casa del Señor no es venir a contemplar su dolor, no es venir a contemplar su problema, no es venir a contemplar su situación difícil. No, es venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero en este tiempo, amados hermanos, nosotros no recibimos la bendición de Dios, no recibimos el favor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos anteponiendo nuestros intereses antes que los intereses de Dios. La oración es posible sobre la base del parentesco, amado hermano, que el creyente tiene para con Dios. Significa, amados hermanos, que no cualquiera puede orar. No cualquiera, ¿verdad?, puede venir a decir: es que yo siempre le pido, ¿verdad?, a Dios todas las noches. Mire, en las redes sociales, ¿verdad?, y en todos lugares hoy en día, usted va a escuchar algo que dice: yo no creo en la religión, yo no creo, ¿verdad?, en las iglesias, yo no creo en los curas, yo no creo en los pastores, yo aquí en mi casa tengo una comunión con Dios. Pero ¿cómo, amado hermano, vamos a conocer a Dios si no le venimos a buscarlo a su casa? ¿Cómo nosotros los conocemos? En primer lugar, ¿verdad?, porque allá afuera quizás nos vimos de vista, ¿verdad?, o qué sé yo, o probablemente alguien fue a su casa y tocó la puerta y ahí fue como le conoció. Pero entonces, amados hermanos, si yo no vengo a la casa del Señor, difícilmente voy a conocer a Dios. Y es mentira esa excusa que la gente dice, ¿verdad?, es que como Dios está en todo lugar, yo lo puedo invocar. Sí, pero lo invocar como que es 911. Sí, pero lo invocar solo en el problema. Sí, pero cuando está, ¿verdad?, en la bendición, en vez de venir y darle la gloria a Dios, comprar una caja de cerveza. Sí, pero venir a darle a Dios la gloria, ¿verdad?, no lo hace, sino que, ¿verdad?, prefieres irte a la playa. ¿Me estás siguiendo? Muchos de nosotros hoy en día estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro lugar. ¿Y cuál es, pastor? El de ser hijos. No es lo mismo, amado hermano, venir y pasar por esa puerta con
confianza y decir: Dios le bendiga, hermano, qué gusto verle, ¿verdad? Y usted se sienta todo cómodo a nunca haber pisado la casa del Señor. Y usted, ¿verdad?, va a venir y se va a sentar y usted va a decir: ¿y cómo oro? ¿Y qué le pido? ¿Y quién es Dios? Es que mi mamá me ha dicho, ¿verdad?, que es un alguien que vive en el cielo, pero yo nunca lo he visto. Hay muchos neófitos en la casa del Señor, gente que tiene 40 años de ser cristiano, pero con pensamiento de niño respecto a quién es Dios. Y es aquí, amados hermanos, donde Dios quiere que nosotros entendamos que si nosotros como creyentes hemos recibido el título de hijos de Dios, podemos venir a pedirle a Él con confianza. Diga conmigo: con confianza. Lea conmigo lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15. Búsquelo en su Biblia. Romanos capítulo 8, verso 15. Dios nos recuerda a través de esta palabra que nuestra vida, amados hermanos, nos permite el de poder tener un parentesco directo con Dios a través del nuevo nacimiento. Romanos 8:15, ¿lo encontró? Léalo conmigo. Pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Y dice 16: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. O sea, amado hermano, que no es lo mismo, ¿verdad?, ser chicha que ser limonada. No es lo mismo, amados hermanos, decir que somos cristianos a ser hijos de Dios. Porque muchos de nosotros decimos que somos cristianos, pero ¿qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo, pero ¿quiénes son los hijos? El hijo, amado hermano, conoce lo que le gusta al papá, le conoce las mañas al papá, sabe cómo duerme el papá, pero el que solo es un seguidor, ¿qué hace? Ese solo lo ve de lejos. Yo conozco, dice, al maestro, ¿verdad? Pero cuando el maestro viene y le dice: sentate aquí. No, señor, ¿verdad? Porque, usted sabe, el domingo no se va a quedar, en las 5 de la tarde vamos a predicar un sermón titulado ¿Todo o nada? Todo o nada. Y mire, amados hermanos, Dios ponía en mi corazón eso porque estábamos en una serie, ¿verdad?, de sermones que, sin querer queriendo, como dijo aquel, ha llevado una secuencia. Recuerdo que en su momento predicamos, ¿verdad?, hubo un domingo donde estuvimos predicando principalmente sobre aquello de que tenemos que ser cristianos con convicciones. La siguiente semana el Señor nos permitía poder predicar cuídate de la normalidad, y hoy vamos a predicar todo o nada. ¿Por qué? Porque en este tiempo, amados hermanos, en el que Cristo está a las puertas, tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que saber a dónde estamos parados. Tenemos que saber, amados hermanos, cuál es nuestro lugar. Entonces, la palabra del Señor hoy nos recuerda que el sacrificio de Cristo, amados hermanos, le ha hecho, oiga, posible el acceso a Dios. Si usted hoy ha nacido de nuevo, puede ocupar esta herramienta llamada oración. ¿Para qué? Para acercarse al lugar santísimo. Busque conmigo Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y cuando lo ha encontrado me confirma con un fuerte amén. Y dice la escritura: así que, hermanos, teniendo, oiga, libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavamos los cuerpos con agua pura. ¿Por qué el Señor nos está diciendo hoy acerquémonos con libertad a ese lugar santísimo? Porque muchos de nosotros, amados hermanos, venimos a la casa de Dios a cumplir una cuota religiosa. Venimos a la casa del Señor porque hoy es jueves, ¿verdad? Y hay que ir al culto. Venimos a la casa del Señor porque hoy es domingo y hay que ir al culto. Venimos a la casa del Señor porque hoy es martes y hay que ir al culto. No, usted debe de venir a la casa del Señor, amados hermanos, primeramente porque tiene un corazón agradecido. Usted debe de venir a la casa del Señor, amados hermanos, porque usted tiene que venir a hablar con su
papá. Y usted tiene que venir a la casa del Señor, hermano, a darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Tenemos que sacarle a cucharadas el amén, el gloria a Dios, el aleluya, el aplauso a nuestro Dios. Y eso que denota que no conocemos a Dios. Eso que denota que no sabemos, amados hermanos, de quién estamos hablando. Y ahí es donde yo quiero que usted enfatice eso. ¿Soy seguidor o soy hijo? Porque el seguidor, amados hermanos, ¿verdad? Es como el vecino que va, toca la puerta y le dice, ¿verdad? Vecina, usted me puede regalar un vasito con agua. Pero el hijo, ¿verdad? Confiadamente entra a la casa, abre la nevera y se sirve, ¿verdad? El vaso con agua. ¿Qué es usted hoy en esta noche? ¿Por qué muchas veces nosotros no hemos logrado recibir el milagro? Porque no sabemos quién somos. No sabemos en qué lugar estamos. No sabemos, amados hermanos, el milagro maravilloso que el Señor ha hecho. Hay un corito, ¿verdad?, que no hemos dejado de cantar, lo que dice: aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió. Soy un milagro. Pero estamos aquí, amados hermanos, pero pensando en que si le apagamos el fuego la hora de frijoles. Estamos aquí, amados hermanos, pensando, ¿verdad?, que quiera va a terminar el culto. Estamos aquí, amados hermanos, pensando en qué ropa vamos a llevar mañana al trabajo, o qué, ¿verdad?, si tengo para el pasaje para ir al seguro, o qué sé yo. No estamos, amados hermanos, propiamente compactados con lo que Dios ha hecho. Y es aquí donde el Señor nos advierte que la oración, amados hermanos, de manera general, es hecha, ¿verdad?, principalmente dirigida al Padre. ¿A quién usted le está orando en esta noche? Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros, ¿verdad?, decimos: yo le oro al Señor, pero no sabemos orar y por eso no recibimos. Santiago dice, ¿verdad?, que pedimos, pero pedimos ¿para qué? Para gastar en nuestros deleites. Y es aquí donde el Señor quiere que nosotros entendamos propiamente lo que Él nos está enseñando. La palabra del Señor en Mateo, volvamos al texto original, Mateo capítulo 6, específicamente, amados hermanos, en el versículo 9, vimos que el Señor Jesucristo nos mostraba un modelo de oración. Y en ese modelo de oración, amados hermanos, podíamos ver algo bien importante. En el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así. Oiga, Padre nuestro que estás. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que nuestra oración debe de tener un orden específico. Significa que nuestra oración debe de ir dirigida al Padre. Nótese, amado hermano, que cuando Jesús estaba, ¿verdad?, en medio de nosotros, el Señor Jesucristo nunca oró a sí mismo. El Señor Jesucristo nunca le oró al Espíritu Santo. Eso no significa que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer. Pero de una manera general, usted debe de saber que la oración está siempre dirigida hacia el Padre. Veamos los textos que respaldan esta palabra. Lucas 11:2. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 2. No olviden que estamos estudiando Jesús y la oración. Lucas, capítulo 11, versículo 2. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente. ¿Lo encontró? Léalo conmigo. Y les dijo: cuando oréis, decid, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, nótese, amado hermano, que nuestra oración, en primer lugar, siempre debe de ir dirigida hacia el Padre. Veamos un texto más. Juan 15:16. Evangelio de Juan 15:16. Nótese, amado hermano, que el Señor Jesucristo nunca oraba a sí mismo, sino que reconocía, en todo caso, el poder del Padre. ¿Lo encontró? Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegiste, dice, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, palabras de Jesús. Y os he puesto, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres, ¿a quién, iglesia? En mi nombre, Él os lo dará. Él nos dará. Entonces, amados hermanos, entendamos propiamente que nuestra oración, en primer lugar, debemos, hermanos, ir dirigida al Padre. Entonces, pastor, ¿qué sucede cuando nosotros le pedimos al Hijo?
Muchas veces, amados hermanos, el Señor Jesucristo dio indicaciones, ¿verdad?, de cómo debía de ser la oración. Entonces, el Señor Jesucristo también recibe oraciones. Pero, amados hermanos, cuando nosotros platicamos con nuestro Señor Jesucristo, no debe de ser una oración pidiéndole a Él propiamente, sino, amados hermanos, entendiendo cuál es el rol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el rol de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, dice que Él fue nuestro restaurador, nuestro redentor, nuestro libertador. Entonces usted puede tener la confianza suficiente para decirle: papá, a mí me duele el estómago. ¿A él tiene que ir dirigida esa oración? Sí, una oración general. Pero cuando usted, amados hermanos, está padeciendo una situación donde usted quiere ser escuchado, su oración debe de ir dirigida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lo compruebo? Veamos lo que dice Juan 14:13. Unas páginas más adelante. Juan 14:13. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos orar en el nombre del Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre, dice el Señor Jesús, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ok, tú puedes pedirle al Padre, pero tienes que hacerlo en mi nombre. ¿Y por qué sucede esto, amados hermanos? Porque nuestro abogado, nuestro intercesor, es nuestro Señor Jesucristo. Significa, amados hermanos, que el Padre, por nuestra condición de pecado, no nos conoce como tal. No conoce a Wilson, no conoce a Natalie, no conoce a Mayra, no nos conoce a nosotros por nuestro nombre normal. Pero entonces, pastor, ¿cómo nos conoce el Padre? A través de Jesucristo. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él, amados hermanos, nos libertó. Él, amados hermanos, nos transformó. Él, amados hermanos, hizo una obra redentora. Entonces nosotros tenemos un sello, el cual, verdad, viene y dice: ok, tenés una recomendación mía, ahora puedes ir ante Él, porque a través de mí es que te vas a conocer. Me llamaba mucho la atención, amados hermanos, cuando yo le pedí al Señor: Señor, permíteme entrar al Hospital Bloom. Permíteme, Señor, ¿verdad?, el de ir y hacer tu obra en ese lugar y poder llevar esa bendición. Entonces Dios puso en el corazón a una persona, ¿verdad? Dios bendiga la vida de esta amiga, esta persona, hermana en Cristo. Y ella me dijo: vaya, vas a llamarle a esta persona, me dijo, y le vas a decir: le hablo en nombre de fulano de tal. Entonces, ¿verdad?, cuando yo vine y llamé y dije: fíjese, ¿verdad?, que le saluda David Correa, ¿verdad?, y le habla en nombre de fulana de tal, ¿verdad?, y queremos acceso, me dijo: claro, con todo gusto, nosotros le ayudamos. Entonces funciona de la misma manera, amados hermanos. Cuando usted viene y pide al Padre lo que usted quiera en el nombre de Jesús, Él va a decir: ah, ok, venís en nombre de mi Hijo. Entonces significa que sos lavado, significa que sos creyente, significa que sos una nueva criatura. Entonces, ¿verdad?, es muy importante que todo lo que nosotros pidamos al Padre lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Es ahí, amados hermanos, donde propiamente vamos a notar que el Señor hará una obra redentora y transformadora. Y sobre todo vamos a entender que es por medio de la gracia del Espíritu Santo, amados hermanos, es que también tenemos acceso. ¿Sabe por qué? Porque si no es por la gracia del Espíritu Santo, amados hermanos, difícilmente pudiéramos llegar ante Jesús. ¿Por qué? Es lo que leíamos, ¿verdad?, hace un momento. El Espíritu, con E mayúscula, dice el texto, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. Entonces el Espíritu Santo, que hoy por hoy es el Consolador, el Espíritu Santo que hoy por hoy es el que está en medio de nosotros, amados hermanos, y nótese esto: cuando hay una palabra que el Señor revela, hablando de Dios en términos generales, el Señor revela para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo, ¿verdad? Mucha gente dice: el Señor Jesús me está hablando. No, quien habla es el Espíritu Santo a la iglesia. Quien le habla a su corazón es el Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Me está siguiendo? Entonces, el que nos habla a nosotros, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo, a quien nosotros también, amados hermanos, debemos de darle su lugar. Busquen conmigo Efesios 6:18.
Efesios 6:18. Si alguien está aprendiendo algo, me confirma con un fuerte amén. Efesios 6:18. ¿Lo encontró? Si lo encontró, léalo. ¿Qué dice Efesios 6:18? Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿A dónde? En el Espíritu, con E mayúscula. No se refiere a nuestro Espíritu, sino al Espíritu Santo. Y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. O sea, amado hermano, que cuando usted muchas veces como creyente ya no tiene palabras para poder seguir en la oración, que intercede por usted con gemidos indecibles, es el Espíritu Santo. Entonces, nótese, amados hermanos, la importancia o el complemento que juega la Trinidad dentro, amados hermanos, de la oración. Usted puede ver a la oración más o menos como algo insignificante, ¿verdad? Usted puede ver a la oración más o menos únicamente como un papel, o lo puede ver como esta toallita, ¿verdad? Y decir, si yo uso esta toallita para secarme la cara, ¿verdad? Va a servir únicamente para secarme la cara, sí. Pero esta toallita tiene diferentes funciones. De la misma manera, nuestro Dios, a través de las tres personas, tiene funciones diferentes dentro de la oración. Y es aquí, amados hermanos, donde tenemos que saber propiamente nosotros qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Veamos lo que dice Judas 20. Búsquelo conmigo. Judas. ¿Existe el libro, pastor? Sí, amado hermano, claro que existe. La carta de Judas. Judas, amados hermanos, propiamente digamos que no tiene capítulos, sino un solo son versículos. Pero otros conocedores dicen, ¿verdad?, que tiene un solo capítulo. Judas capítulo 1, versículo tal, así lo dividen ellos. Pero nosotros veremos que solamente tiene versículos. Entonces, leemos Judas, verso 20. ¿Lo encontró, amados hermanos? Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que nuestras oraciones deben de ser bajo la gracia y la cobertura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted, amado hermano, viene a pedirle al Señor en la carne, difícilmente el Señor le va a escuchar. Hay tanto que hablar. Si usted quiere ver en qué consiste más sobre la oración, le invito a que no se quede en los jueves anteriores, los jueves siguientes. Pero en esta noche, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente algo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Qué significa eso, pastor? Que en esta noche el Señor quiere que nosotros vengamos a este lugar, no simplemente en nuestra carne. Porque cuando nosotros venimos en nuestra carne, no disfrutamos. Cuando usted viene en la carne, amados hermanos, ¿verdad? Usted lo que hace es ver lo que sucede a su alrededor. Y termino este sermón con esta palabra. Hubo una cierta persona que se le acercó a un pastor X y le decía, pastor, yo me voy a retirar de la iglesia. Yo me voy a retirar porque fíjese que yo veo que la hermana que tengo al lado no ora. Yo veo que el hermano que está delante, ¿verdad?, está con su celular. Yo veo que el hermano que está aquí, ¿verdad?, está viendo para todos lados y acaba de criticar. Entonces, pastor, yo no quiero estar aquí, yo me voy a ir por otra iglesia. Y le dijo el pastor, ok, está bien, pero solo le voy a pedir una última cosa. Que en el próximo servicio, en el próximo culto que tengamos, usted tome un vaso con agua. Y quiero que usted dé 3 vueltas alrededor del templo. De vueltas, pero sin derramar ninguna gota. ¿Y qué sucedió? No vino esa persona en el siguiente servicio y así lo hizo. Y se acercó al finalizar el pastor y le dijo, vaya pastor, ya hice lo que usted me dijo, ya me voy. Ok, le digo, está bien, pero le quiero hacer 3 preguntas. Dígame, le dijo el pastor, hijo, le digo, ¿a quién viste que no estaba orando? No, a nadie. Hijo, le digo, ¿a quién viste que estaba criticando a alguien más? No, le digo a nadie. Bueno, le digo, ¿y entonces a quién viste que estaba en su celular? No, a nadie, pastor, porque yo iba muy enfocado en que no se me cayera ninguna gota de agua del vaso. Entonces le dijo el pastor, ok,
Así debe ser tu vida espiritual. Tu mirada debe de estar puesta en el blanco perfecto que es Cristo, sin importarte lo que suceda a diestra o que suceda a siniestra. Si tú en esta noche viniste a este lugar, en el Espíritu le vas a dar la gloria al Señor, le vas a dar la honra al Señor y vas a entender que a cualquier situación solo Jesús es la solución. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre,